Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir aquí en este jueves 21 de agosto. Estamos para acompañarlos con mucha información. Estábamos mirando con Cande. Hola, Cande, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? 21 de agosto, un mes para la primavera, no lo puedo creer. Ya estamos, hoy un día Dios. hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros estábamos acá, justo estábamos medio distraídos porque estábamos mirando el discurso que está dando en este momento el presidente la Javier exposición. Milei. Exacto, ahí en el Council of Americas. En donde, en realidad viene marcando el mismo discurso que ha tenido hasta el momento. Habló de que las ideas de la libertad están funcionando muy bien, de que limpiaron el balance del Banco Central y sacamos el cepo pese a ser año electoral. Dijeron que caeríamos en fuerte depresión, que la B corta se iba a deformar, no les quedó más que mirar azorados, dice. Detestamos la inflación con crecimiento. No es que yo lo quiera corregir al presidente, sí. Yo no estoy en posición de corregirlo, pero los datos del INDEC lo corrigen porque el EMAE de ayer lo que muestra es que segundo mes consecutivo, es el segundo mes consecutivo de caída. En mayo la actividad económica cayó un 0,2% en la variación intermensual, es decir, mayo contra abril. Luego en junio contra mayo, que ya estaba abajo, cayó 0,7%. Y si bien es cierto que podemos ver que comparando junio de este año con junio del año pasado hay una recuperación del 6%, la verdad es que en junio del año pasado estábamos en el fondo del mar. Discúlpeme, presidente, que lo contradiga. La baja de la inflación es una realidad, la recuperación de la economía todavía no. Exactamente. Bueno, en ese marco se dio las votaciones en el día de ayer, en donde el gobierno al final del día logró sostener el veto al aumento de las jubilaciones y el bono. Como se esperaba, el diputado insistió en lo que tiene que ver con la ley de emergencia en discapacidad, que ahora va a tener que pasar al Senado, y el Senado, si consigue los 2/3, como todo pareciera ser que se va a dar, va a refrendar por primera vez el volteo de un veto presidencial. Exactamente. Ni más ni menos. Realmente no alcanzó para el área de los jubilados, sí para discapacidad. Exactamente. Y lo de los jubilados tiene que ver con una negociación que se hizo de último momento ahí por parte de Guillermo Franco, que terminó acordando con los gobernadores para que le dieran el número necesario para poder bloquear la insistencia de los diputados, y allí finalmente terminó saliendo lo que tiene que ver con ATN, impuesto a los combustibles líquidos, que eran las leyes que pedían. Que querían los gobernadores. Exactamente. Cande, que, a ver, hay que decir
que este tema que no tenía un impacto fiscal muy grande, lo que tiene que ver con el tema de diputados, de jubilados y la verdad es que todo el paquete te da 1,5 según la Oficina de Presupuesto del Congreso. O sea, todo el paquete es jubilados con el reintegro de lo que se les debe del 8% que quedó colgado de enero del año pasado, más la recuperación del bono de 70, actualización del bono, más discapacidad, era todo 1,5, no era un número tan preocupante. Y recordemos que Milei había dicho que era el 6%, ¿no? Sí. Vamos a ceñirnos a lo que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es la que estudia los proyectos en detalle. Sí, pero que hoy Francos, en su alocución también ahí en el Council of the Americas, hizo un intercambio con... no, estaba solo, no es que hizo un intercambio, pero sí puso en el tapete una discusión que había tenido con el senador José Mayans, en donde Mayans decía que el gobierno había tomado, el que más deuda había tomado de los últimos tiempos, y Mayans le decía, bueno, nosotros nos basamos en lo que tiene que ver con lo que dice la Oficina de Presupuesto, y Guillermo Francos descartó totalmente eso, ¿no? Lo cierto es que estamos en el marco de un proceso electoral en donde al gobierno se le complica mucho el tema de la corrupción. Están saltando muchos alertas. De hecho, ayer lo hicieron renunciar a Diego Españolo. Diego Español, era el titular de la Agencia de Discapacidad. Exactamente. Justo en el día de la ley, en donde se ratifica, se insiste la ley de emergencia de discapacidad, y en donde se conoció un audio que fue realmente gravísimo, gravísimo, que yo lo que digo es esto, ¿no? Maximiliano Ferraro con Mónica Frade se presentaron ante la justicia para para que se abra una investigación, porque allí se mencionaba a Karina Milei como la receptora final de las coimas que se estaban pidiendo en lo que tenía que ver con el tema de PAMI en algunos lados. Recién, de hecho, acabo de ver un tuit del intendente de Chivilcoy, acá lo tengo, dice: como intendente de Chivilcoy, y al estar mencionado nuestro distrito en todos los medios nacionales por pedido de coima de funcionarios del presidente a proveedores de medicamentos para personas con discapacidad, exijo, dice, se informe a la comunidad sobre quiénes son los responsables. Bueno, todo esto inmediatamente la justicia tendría que investigar, porque se la nombra en ese audio. Si no, si vos salís a desmentir, no renuncia nadie. Claro. Bueno, listo. Si no salís y si vas a renunciar a alguien, es muy peligroso, porque se menciona, insisto, daba la impresión en los audios de que esta persona estaba dispuesta a contar todo. A contar todo, exactamente. Y por otro lado, a Karina Milei no es la primera vez que se la nombra como la recaudadora. Digo, recordemos que Hayden Davis, el de la criptoestafa, sí, en sus chats dice que él le paga a Karina y el presidente publica cualquier cosa. O sea, esto está en la causa, ¿eh? Nosotros no estamos diciendo no estamos revelando nada que no esté en la causa. Y en los audios que se escuchan, dicen que Karina se lleva el 3% del 5% que le tendrían que dar, porque uno queda para la línea. Bueno, ojo con esto, porque empieza a salpicar todas las causas de corrupción que se conocen. ¿Y esto será fuego amigo o es de la vereda de enfrente? A mí me da la sensación de que fuego amigo. A mí me da la sensación. Teléfono, hola. Que tiene, claro. En la Casa Rosada. Que tiene que ver con la interna que se está disputando, porque Lugones hoy no va a saltar. No, porque Guillermo Franco ya dijo que no lo van a... Porque Guillermo Franco dijo que no lo van a sacar. A pesar del escándalo del fentanilo. A pesar del escándalo del fentanilo. Que es un escándalo total. Es un escándalo y hay casi 100 muertos, ¿no? 96 personas muertas. O sea, más que... Y hay un empresario detenido que lo señalan como un empresario vinculado al kirchnerismo, pero no hay ningún funcionario, excepto una persona que fue separada de su cargo de ANMAT, que se haga cargo. Sí. Y
Y además, hay otra persona que también renunció. Son dos Sí, las son personas dos. que renunciaron. Tenés razón. Una mujer que no recuerdo ahora el Ya me va a salir el nombre. nombre. Pero más allá de eso, las partidas de fentanilo son del diciembre del 24. Claro, Por lo tanto, le corresponde a esta administración está clarísimo. controlar. Lo que no quiere decir que este García Furfaro, con algunos kirchneristas, hayan hecho negociados y tengan que ir todos presos. A mí, la verdad, Cande, me importa muy poco, iba a decir una barbaridad, me importa muy poco de qué lado político caen los corruptos. Por supuesto que no. A mí me da lo mismo. Que Y sean mucho más cuando la kirchneristas. corrupción mató gente. Claro, la libertad avanza. Porque no nos olvidemos que cuando acusaban a Devido, a Jaime, porque eso mataba gente, esto también mató gente. Claro. Entonces a mí me importa muy poco. Y ahora el gobierno de Javier Milei habla mucho de Cristina presa y demás, pero bueno, Cristina está presa, hay una causa, vialidad, hubo un fallo de la justicia, una está perfecto. acordada de la corte y está cumpliendo su condena, pero acá hay una situación en la que hay 96 muertos por desmanejos de los controles de un gobierno nacional y presuntamente manipulación de ampollas de fentanilo de parte del empresario, pero que contaron con alguna connivencia de funcionarios públicos y todavía no hay nada. Por eso, entonces, ojo, que empiezan a haber casos de corrupción que dejan de ser una mancha Y ya no era que no eran castas. para pasar a ser, o sea, una tendencia. Algo y algo habitual. Entonces, ahí empieza a preocupar, ¿no? Cuando vos, todos los caminos conducen a Roma, bueno, che, ¿Roma tendrá algo que ver? Entonces, eso es algo que tenemos que saber qué es lo que está pasando. Lo que tenemos que saber es que la justicia investigue. Digo, porque como el presidente dijo que iban a recusar a Kreplak por ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que yo también creo, esto es a consideración, más allá de que los afectados, en el caso del fentanilo, te dicen que el juez está actuando muy bien. Yo creo que Kreplak se tendría que haber excusado por una cuestión De familiaridad. De familiar, claro. El hermano es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y podría o no, podría o no. Lo que pasa es que los casos de fentanilo se han esparcido a lo largo de todo el país. Exactamente. Pero bueno. Hay casos en Córdoba, hay casos en Rosario. Sí, hay en casos Santa Fe y hubo uno en Tierra del Fuego anteayer. Digo, en todos lados. Lo cierto es que tendríamos que ver qué es lo que está pasando con el tema corrupción. Porque no es la primera denuncia. No. Y ya tenemos muchas. Y están utilizando el mismo método de los que decían que venían a combatir. Entonces, que no nos engañen y nos digan, no, nosotros de esto no. No, pará. Está pasando lo mismo. Me da la impresión Ojo. que la mayor desilusión para el votante de Milei es esta, ¿no? El haber prometido que terminaba con la casta y finalmente, o por lo menos que empiecen a haber sospechas de comportamientos idénticos a gobiernos anteriores a los cuales Milei señaló como casta. Lo que decimos es, muchachos, a nosotros no nos importa de dónde venga si hay corrupción. Si hay corrupción, que vayan presos. Si Cristina está presa por corrupta, está perfecto. Pero ojo, que si hay corruptos de dirigentes que hoy, o funcionarios que hoy son gobierno nacional, también deben ir presos. Está bien, la justicia es lenta, bueno, pero que empiece a actuar. Así que, bueno, este es uno de los temas que indudablemente afecta y mucho, más allá de que yo creo, Cande, que a la gente hoy estos temas de corrupción le importan muy poco. Sí, es verdad. Porque hoy la principal preocupación, por lo menos lo que nosotros observamos en las encuestas, está puesta en la posibilidad de perder el empleo, en el hecho de que el dinero no te alcanza para llegar a fin de mes, aun cuando tengas un trabajo en blanco, y aunque la inflación haya bajado a niveles muchísimo menores que los que había en el inicio de este gobierno de Javier Milei y que arrastraban del gobierno anterior, la gente sabe que no puede llegar a fin de mes con el dinero que gana, las paritarias están pisadas, los aumentos salariales no son mucho mayores al 1% mensual. El gobierno ha dispuesto un aumento para empleadas de casas particulares, que es una vergüenza, del 1%, y un bono que va entre 4.000 y 10.000 pesos. La verdad que es un sector muy atrasado en
en muchos sentidos, no solamente en el componente salarial, sino en otro tipo de reconocimientos. Y la verdad es que las principales preocupaciones es, me quedo sin trabajo, o no consigo el trabajo extra que necesito para llegar a fin de mes, porque ya descuento que la plata para llegar a fin de mes no me alcanza. Bueno, uno de los temas que vamos a estar hablando. El otro tema de lo que está pasando ahora tiene que ver con lo que está pasando en el Senado Nacional, en donde se busca allí convertir en ley el financiamiento universitario, que es otro de los temas en donde el gobierno nacional, al gobierno nacional le pegan la línea de flotación. Sí, absolutamente. Estos temas que tienen que ver con lo social, le está pegando en los temas de flotación de lo que discute el gobierno. Más allá de que tal vez no influya en las elecciones actuales, pero sí se va notando un desgaste, más allá de que hoy los números sigan. Lo que pasa es que del otro lado tampoco tenés nada. No. Lo hablábamos, Cande, antes, en donde vos tenés una lista hoy que el gran ganador del cierre de listas fue Grabois en el peronismo. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, tenés un cierre de lista de peronismo donde Grabois es el que se lleva Itaí Hackman, que va a ser el primer candidato en la ciudad de Buenos Aires, reporta a Grabois. Uh-huh. Grabois está tercero en la lista en la provincia de Buenos Aires. Hay más candidatas puestas por Grabois en la lista de la provincia. El cristinismo puro y duro es el que se quedó con toda la lista. Bueno, está bien, yo entiendo que era parte del reparto que se hizo cuando fue la gran discusión entre quién ponía los candidatos para ser diputados o senadores provinciales, y Kicillof prefirió quedarse con parte de eso y entregar lo que tiene que ver con la lista de diputados nacionales. Sí. Y ahí es donde puede haber una intención de algunos intendentes que no se metan o que no traccionen tanto para la elección nacional. Entonces, bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Sí, daría la impresión, como vos decís, que al gobernador lo que más le importa obviamente son las elecciones provinciales del 7 de septiembre y que en todo caso lo que ocurra en las elecciones de octubre se le podrá señalar o atribuir la responsabilidad a Cristina Fernández de Kirchner o al resto de otros espacios dentro de Fuerza Patria. Claro. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa. Hoy aparentemente también están los números para ver el tema de financiamiento universitario. Que es otro tema, como decís vos, que le pegan la línea de flotación, muy sensible, porque son temas que en definitiva logran unificar el criterio de mucha gente que tal vez puede ser votante de Milei y que valora que el gasto público no crezca en demasía, valora el orden de la macroeconomía, valora el ajuste de la motosierra, pero no quiere que ese ajuste se aplique de una manera salvaje en determinados sectores, jubilados, educación pública, salud, etcétera. Entonces ahí es como que el poder de daño incluye también a un potencial votante de Milei. Habrá que ver qué ocurre, ¿no? con este tema, porque en el mientras tanto, lo que hay que entender es que no se juega solo la partida aquí en la provincia de Buenos Aires, sino que este es uno de los temas, o sea, estos temas también tienen repercusión muy fuerte en las provincias. Claro. Y allí es donde yo creo, Cande, no sé vos qué pensás, que se puede hacer fuerte este nuevo espacio de gobernadores que se llama Provincias Unidas, en donde pueden llegar a impactar en justamente los territorios que manejan, esto a priori 5 o 6 territorios, o sea, 5 o 6 provincias que manejan, estamos hablando de Yarlora, en Córdoba, Puyaro en Santa Fe, Nacho Torres en Chubut, Carlos Adir en Jujuy, se va a sumar Valdés en Corrientes. Bueno, eso podría ser que tenga justamente
una repercusión inmediata. Pero hablábamos de economía. Sí. Y bueno, y ahí tenemos a un amigo de la casa. Sí, estamos en comunicación con Hernán Lechar. Hola Hernán, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Hernán. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo? Cuando empezábamos el programa comentábamos que Milei estaba hablando en directo desde el Council de las Américas y hablaba de la recuperación de la economía, que yo decía, no soy yo la que lo desdigo a Milei, sino los datos que conocimos del EMAE de ayer. Está claro, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos la marcha de la economía? Me llama la atención que Milei haya sostenido eso, porque es como que se quedó en el tiempo, en ese planteo. A ver, si uno mira desde el momento que Milei asumió para acá, tenés un primer momento donde efectivamente se observa una V corta, tal como el gobierno aspiraba, es decir, cayó la actividad y se recuperó la actividad hasta enero de este año. Claro. Desde enero para acá, vos tuviste una tendencia a la baja, tuviste, si no me equivoco, 4 meses de caída y 1 de recuperación, pero la tendencia claramente es a la baja, con lo cual es difícil sostener que la actividad le está yendo bien. Peor aún si uno pone la lupa en esa recuperación, ya hablando de lo que significó el segundo semestre, sobre todo el año pasado, en realidad uno ve que la caída de la actividad se lo explica actividades como industria y construcción, que suelen tener más empleo y en general mejores salarios, y lo que recuperó fue minería o intermediación financiera. Sí. O si querés el sector agropecuario, si incluyo todo ello, orillo el 10% de los puestos de trabajo, sin desmerecer la actividad, no estoy haciendo ningún análisis subjetivo, lo que estoy diciendo es un dato de la realidad en el sentido de que vos podés tener una V corta, pero después tenés una L en industria, por ejemplo, ¿no? O en uso de capacidad instalada, o en lo mismo en la serie de empleo, ¿no? Es decir, no se tradujo en una V corta en la recuperación de los puestos de trabajo. Está claro. Ahora, el gobierno está ahora en una encrucijada que, además de esta situación de que la economía no recupera, uno de los frentes que parecía que tenía como un poco más calmado, que era el tema del tipo de cambio, en línea con lo de la inflación, de repente en julio pegó un salto y ahora está costando tratar de mantener ese frente contenido, ¿no? Con el costo de tasas altísimas para tratar de frenar que se dispare el dólar. ¿Vos cómo estás viendo el frente cambiario y la cuestión financiera de las tasas de interés? El gobierno la chocó toda con el desarme de las LEFI, ese bono que tenía. Y vos en términos teóricos no estaba mal, vos decís, bueno, yo tengo un bono del Tesoro, pero que está garantizado, dicho de manera sencilla, por el Banco Central. Entonces, en cualquier momento, el Banco Central tiene que emitir si es que yo quiero cobrar esa LEFI, ¿no? En ese momento. Entonces, en términos teóricos, vos decías, bueno, puede parecer razonable. Ahora, el problema es que lo hicieron en un momento absolutamente equivocado, porque en economía usamos una palabra que es el fundamental, digamos, la cuestión estructural tiene que ver con que vos estabas tremendamente apreciado y en ese contexto, en principio, lo que significó el exceso de liquidez terminó disparando el tipo de cambio. En realidad, haciendo todas las fluctuaciones que tuvimos en el último mes, que fue caótico, ¿no? Desde hace 2 días atrás, la tasa de caución que cerró en el 1% y al día siguiente estaba en 150. Sí. Es decir, como una especie de electrocardiograma, sube y baja sin que haya mucha explicación. Sí, absolutamente. Es un electrocardiograma que en realidad lo que refleja, vos bien lo orientabas, era el gobierno está obsesionado con que no se le escape el tipo de cambio. Después podemos decir si es exitoso o no. En julio tenemos algunas dudas, pero bueno, supongamos que ahora un poco mejor. Ahora está preocupadísimo porque no se le escape el tipo de cambio y entonces hace lo que sea. En una época, hace algunos meses atrás, nosotros decíamos, no es muy digamos, riguroso en términos técnicos, pero decíamos, Milei antes que devaluar entrega a Karina. Bueno, era un poco ilustrativo de esto, ¿no? Es decir... Y ahora no me atrevo a preguntarte si pensás que eso sigue ocurriendo igual. Vos sabés que no sé, tengo mi duda. No lo sé, pero bueno, lo cierto es que yo creo que realmente el gobierno está desesperado porque no se le escape el tipo de cambio, de mínima hasta la elección.
Claro. Pero el problema es que el efecto, el daño colateral, por decirlo de algún modo, a esta altura es grave, porque cuando vos ves y repasás el último mes, es inviable la actividad económica en la Argentina. Es decir, yo el otro día fui a una feria PYME en San Martín, en mi distrito. Sí. Una PYME no puede funcionar, está pagando giro en descubierto. Ayer lo revisaba en el Banco Nación. El giro en descubierto, 100 de TNA, eso 150 efectivo. Sí, es una locura. Porque no tenías plata en la cuenta, ¿se entiende? Sí, es inviable. A un día. Claro, la obliga a cerrar. La obliga a cerrar. Sí. Y bueno, los bancos no están muy invertís. molestos con esta situación, ¿no, Hernán? Los bancos están muy molestos. Es que y enseguida lo que va a generar, para que nuestro público lo entienda, la mayoría entienden de esto, pero es así como por un lado se va a volver atractivo el que tiene unos pesitos, ponerlo en el plazo fijo y fomentar eventualmente el carry trade una vez más, por otro lado se te encarece el crédito de una manera impresionante. Sí, y en términos de confiabilidad, para el gobierno fue un problema esto, porque hoy estamos en un escenario de tipo de cambio más alto, con tasas más elevadas y sin haber resuelto el problema monetario. Respecto me refiero de un mes y medio atrás, ¿no? De antes, no sé, antes de desarme las LEF o al inicio de estos idas y vueltas. Claro, entonces, al final no te salió bien. Viste medio que te ganaron los bancos. El mensaje en términos de confiabilidad, si vos querés decir, quiero darle garantías, una hoja de ruta, seguridad de hacia dónde vamos, y la verdad que quedó bastante desdibujado el rol, sobre todo porque además un día te dicen una cosa, al día siguiente otra, al día siguiente otra. El esquema de absorber con encajes está bien, es una herramienta, pero ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Vas a nacionalizar la banca? Lo dudo, ¿no? Pero bueno. No parece que al menos no estaba entre los planes originales de este gobierno. No, eso no deja de todas formas, es una herramienta de política económica y en este caso una herramienta monetaria, no la desmerezco. Lo que digo es, vos tenés que usarla, o me parece que cuando la única herramienta es esa, y entonces terminás apelando siempre a eso, al punto tal de que ya no importa lo que vos licitás, porque fíjate que vos licitás y, bueno, no sé, te suscriben el 60%. Sí. Bueno, el 40% va dentro de encajes, con lo cual, ¿para qué? Claro, ¿para qué hacemos todo el show? O sea, claro, los bancos que dicen, bueno, la próxima me van a querer hacer eso, así que cambia su lógica y empieza un tire y afloje que en términos monetarios la verdad que no ayuda, porque se refleja en la práctica en el nivel de tasas, ¿no? ¿Y todo esto cómo crees que puede terminar impactando? Porque la suba de julio del dólar existió y puede llegar a repercutir en precios de agosto, pero ¿qué podemos esperar en materia de precios para agosto y para septiembre? Que es un poco también lo que mira el gobierno pensando en las elecciones de octubre. Y vas a tener un pase a precio significativo si vos considerás, porque, el dólar pasó de 1.200 a 1.360 aproximadamente, ¿se acuerdan? Casi llegó sí, a 1.480. Claro. Hoy no hay ningún dólar por debajo de 1.300. Ni el mayor. Claro, y hoy está más o menos en 1.300. Entonces, pero si vos tomás de 1.200 a 1.300, ese salto es el que vas a ver más bien reflejado en precios, yo creo que al 70-80% entre agosto y septiembre. Los datos de la inflación mayorista que salieron esta última semana, que de alguna manera anticipan la minorista del mes próximo, dieron bastante más elevado, 2,8 y 5,7 para los precios importados, si no me equivoco. Sí, 5,7 y bueno, ahí 2,6, estás viendo. creo. Ahí la cuestión que todavía no estamos viendo es el salto en el precio de la carne. Y el IPC es muy sensible al precio de la carne. Absolutamente. Pero bueno, ahí lo que me dicen es que, aquellos que saben más y demás, que tarde o temprano buena parte de ese salto lo vas a llevar a precio, sobre todo porque en los insumos de engorde del animal y demás, vos tenés el efecto de evaluación, pero también tenés el efecto de la baja de retenciones. O sea, la combinación te da al menos 10%. ¿Y quién lo garpa? Alguien lo va a garpar, o en rentabilidad o en precio finalmente el consumidor, ¿no? Sí, mucho margen para subir precios no hay tampoco, porque digo, la caída del consumo es fuerte. Y
se nota, por ejemplo, que mayoristas subió más que minoristas en términos generales, ya sacándolo de la carne, porque viene más atrasado, pero no hay mucho resto para trasladar esos aumentos a minorista, ¿no? No, eso es así, pero ahí se presenta como una disyuntiva, ¿no? Yo soy un carnicero, no sé, tengo una cadena bastante flexible. Viene el animal, supongamos que aumentase y viene 10% más caro. ¿Qué hago? Porque el problema es que el precio que yo pongo es el costo con un mercado, con una tasa de rentabilidad. Entonces es bastante sencillo en ese cálculo, o sea, o lo llevo a precio o me lo consumo en términos de rentabilidad o un poco y un poco. En general uno tiende a pensar que tal vez es un poco y un poco. Claro, eso sería por lo esto que lógico. vos me decís, porque hay un ancla que te tira para abajo, que es la caída del consumo, y un efecto alza, que es el tipo de cambio. En la Argentina acá son largos los debates, pero un economista en el 79 escribió esto, muy conocido en la década de los 80, Frenkel, es muy conocido, que escribió sobre lo que se llama price setting, el proceso de formación de precios en la Argentina. Es muy interesante porque lo que él plantea es que en economías como la nuestra y con las características de cómo se forma el precio aquí, que está muy vinculado a los costos, te puede pasar que haya aumento de precios con caída de consumo, al menos en el corto plazo, con lo cual, bueno, puede pasar. Hernán, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás viendo el tema de la cadena de pago? Porque el otro día estuve hablando con varios empresarios y me decían que empieza a haber una postergación, no un corte, pero sí una postergación en lo que tiene que ver con la cadena de pago. Están pateando todo para adelante y eso genera, sobre todo, como hablábamos antes, a las pymes, que no pueden sostener porque no tienen la espalda necesaria para bancar todo eso. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el pago de tarjeta de crédito. A ver, hace unos días me llama un empresario que produce cerdos en Santa Fe. Sí. Y en el medio de hace, no sé, 10 días o 12 días atrás. Y me dice, Hernán, ¿qué hago? Porque fui a adelantar cheques y me cobran el 75, estaba barato en ese momento, 75 efectivo. Y me dice, no sé qué hacer, no puedo funcionar así. Y me dice, voy a tratar de patearle los pagos a mi proveedor. Y sí, medio que vas a hacer eso. El tema es que ahí se empieza a tensar hacia dentro de la cadena, vos lo describías bien, se empieza a tensar quién le tira el fardo a quién, digamos, ¿no? Y eso en definitiva lo que termina es frizando, digamos, por decirlo de algún modo, la dinámica. Yo espero a que se ordene. Entonces no pido más, se hace caer la actividad también en ese aspecto, porque esa es la dinámica de cómo el efecto tasa se lleva puesta la actividad, digamos, de manera sencilla, ¿no? A través de la cadena de pagos y te tensa la cadena de pagos. Es un problema serio. Respecto a las tarjetas de crédito, no tengo el dato acá, creo que sale mañana, pero lo que vos estás viendo es un incremento de la morosidad, prácticamente en todos los segmentos, en familias, en empresas, y en cheques rebotados. Ahí tenés otro proxy, ese es si un querés, de la indicador misma que dinámica. preocupa. Sí, eso lo hablamos siempre con Cande, ¿no? Eso que no venía pasando hace mucho, el tema de los cheques rechazados, que se empezó a dar en este último tiempo, ¿no? Sí, por sin fondos, ¿no? Porque hay distintas razones, pero la de sin fondos se duplicó. Todavía no está en niveles que vos digas, qué preocupación, pero empieza a aparecer. Sí, pero son sí, señales. Se duplicó. Claro, no te pasaba, era marginal, y ahora empezás a ver que segmentos de actividad, evidentemente, que antes no tenían drama con esa cuestión, empiezan a venir de vuelta, digamos, ¿no? Hernán, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, que tengas un gran día. Abrazo grande para ustedes. Hasta luego, Hernán Lecher, economista, 34 pasaron de la 1 de la tarde. Bueno, 35 son los minutos que pasaron de la 1 de la tarde. En estos momentos está hablando Eduardo Guado de Pedro en el Senado de la Nación. Están debatiendo los decretos del Poder Ejecutivo. Claro,
allí hay temas que son realmente importantes, digo, para entender. Nosotros damos un panorama, pero vos pensá que se va a buscar sancionar ayer se trató en comisión, para que ustedes entiendan lo que está pasando. Ayer se trató en comisión el tema que ya tiene media sanción en diputados. Se logró dictamen, en comisión. ¿Y qué hizo el peronismo? Como tenían los 2/3, no esperó la semana que requiere para vos habilitar en el recinto el debate con la mitad más uno, digamos. Dijo, bueno, vamos a los 2/3. Y salieron hoy con los 2/3 y arrancó la sesión. Por lo tanto, significa que tiene esos 2/3 para votar. ¿Cuáles son las leyes? La de emergencia pediátrica, que prevé, entre otros, el financiamiento para el Hospital Garrahan, y la de presupuesto universitario, que fue similar a la que el año pasado... La discusión del tema de las universidades. Vetó Milei. Y como ya tienen media sanción, van a tener hoy una sanción definitiva. Entonces, aquí hay uno de los temas en los que hoy el gobierno va a perder. Una vez más. Una vez más. Por eso sale a cuestionar hoy Milei, dice, el kirchnerismo tiene secuestrado el Congreso y hace campaña con esto. Además, en estos momentos que se están debatiendo, hay 4 decretos delegados y un DNU del Poder Ejecutivo que también es muy factible que la oposición los voltee. Que tiene que ver con el decreto que dispone la transformación del INTA y del INTA, la reestructuración de organismos de cultura y los que introdujo cambios sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y además, me quedaba el del cierre de vialidad nacional y el del nuevo régimen de marina mercante. Todo esto se lo van a dar vuelta. Y es una gran preocupación para el gobierno nacional, porque además la justicia le viene frenando partes del famoso decreto 70, sí, la ley bases, que se lo viene bloqueando de apartes. Y esta es la discusión que está. Por eso el gobierno nacional insiste en ganar las elecciones legislativas para tener un mayor número en el Congreso. Y hago un paréntesis. Sí. Por muy bien que le vaya, digo, con los números que estamos manejando, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Digo, por muy bien que le vaya al gobierno nacional en las elecciones de octubre, no va a cambiar la composición legislativa. Evidentemente van a ganar varios legisladores, van a ganar legisladores propios, fieles. Esto que dijo, que se dio a conocer, nosotros queremos legisladores que levanten la mano, que no cuestionen nada, la verdad hay una barbaridad. Una burrada. Una burrada total. Pero lo quieren todos los gobiernos esto, ¿no? Sí, no es. Lo cual, una vez más, la disolución de la gente que lo votó a Milei pensando que era distinto. Claro, no existe margen de debate en esto. Pero, lo que van a hacer es cambiar figuritas, porque hoy el que va a perder algunos diputados va a ser el PRO, va a ser el radicalismo, va a haber algunos partidos provinciales que van a resignar lugares. Y Milei va a meter propios. Pero la ecuación no va a cambiar. El peronismo también va a perder algunos legisladores, pero no así tal vez en las provincias. Entonces, la gran discusión va a ser, ¿qué pasa en la provincia y en la capital federal? Y ese es un debate que tampoco te va a cambiar mucho en la composición legislativa. Por lo tanto, va a seguir teniendo los mismos inconvenientes que hoy tiene el oficialismo para sancionar las leyes y para sostener los vetos. Claro. Que hoy además se le complica porque el gobierno está expulsando a los aliados.
Absolutamente. Y cada vez tiene menos aliados. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Bueno, primero, me prometiste y no me cumpliste. El gobierno es un mal pagador en esto. Por otro lado dice, escuchá, yo te tengo que sostener, pero vos me insultás, me agredís, me tirás el fardo a mí. Yo saco los pies del plato, si no tengo nada a cambio. Y esto es lo que está pasando hoy. Por eso, ayer se formó un nuevo bloque. Convergencia, ¿no? Coherencia. Coherencia, perdón. Que convengamos que ahí, en realidad, se fue... ¿Es medio un rejunte o...? No, claro, porque se fue Marcela Pagano, que ya prácticamente no estaba. Estaba Ida, sí. Sí se fue un diputado tucumano, que él sí estaba votando y como quedó fuera de todo, se corrió. Y ahí está también, bueno, Lourdes Arrieta. Y el puntano, ¿no? Y el puntano, perdón. Yo dije tucumano y el puntano. Pero se va desgranando. Entonces hay que esperar qué pasa. Digo, porque esto, recordemos que también en el 2017 Macri ganó esa elección intermedia. Pero no pudo sostener después No le alcanzó. lo que tenía que ver con la economía. Hoy Milei todavía tiene las mieles que lo siguen bancando, porque del otro lado está el kirchnerismo. Digo, es tan simple como esto. Del otro lado, no, el mejor valor que hoy tiene Milei es la oposición. Que sigue hablando de, no sé, ayer yo lo veía a este muchacho de ATE, a Guiar, que es tan combativo, que decía, bueno, bloqueamos todo, y estaba en Cuba bancando la revolución cubana. Atrasan, viejo. Atrasan. ¿Me entendés? No, digo, o las madres de Plaza de Mayo bancando la revolución de Maduro. Dejémonos de joder. Y digo, con todo el dolor del alma, con lo que me duele lo de las madres de Plaza de Mayo, que estén bancando a un tirano y a un dictador. Y con todo respeto, la internalización de la política, el internacionalizar conflictos, meterse en conflictos de otros países, acá en la Argentina no funcionó nunca. No le funcionó ni al PC en los años 70, no va a funcionar ahora. Dejémonos de joder con estas cosas. Los pibes no tienen la más puta idea. A nadie le importa. Lamentable. De lo que están hablando. Porque los pibes no llegan a fin de mes. Porque los pibes quieren laburar. Porque los pibes quieren que vos les cuentes, y por eso Milei hizo tanto ruido en ese sector etario, porque los pibes necesitan laburar. Los derechos, no les importa a nadie, viejo, los pibes necesitan comer, la gente necesita comer. Y después, entonces vos tenés que entrar en una discusión, bueno, pero ¿qué me ofrece? El kirchnerismo que te ofrece. No, contra el otro día salieron con el tema, decían Braden o Perón. Dejate de joder la gente, los pibes no saben, los que menos de 40 años, no tienen la más puta idea quién fue Braden. Digo, ¿me entendés que le están hablando a otro? O sea, a mí me lo dijo una vez uno de los armadores de Horacio Rodríguez Larreta. Dice, nosotros empezamos ganando, hablando con un estadio lleno, y cuando nos quisimos dar cuenta se habían ido todos del estadio. Y nos quedamos hablando solos. Muchachos, están hablando solos. Entonces, eso es lo que entendió Milei ahora. ¿A quién hablarle? Después podemos poner en discusión si está bien, si está mal, si está... y nosotros, a ustedes nos escucharán acá. Pero no le están hablando a nadie. ¿Me entendés? Le vas a hablar al 30% que te hizo perder. Porque no nos olvidemos que el peronismo sacó el 30%. Yo no creo en el 44% de la segunda vuelta, porque tampoco creo que lo tenga Milei hoy con el porcentaje que ganó la segunda vuelta. Tienen un 30%. Y después el otro 40%, o no te va a votar, que es lo que está pasando, o se mueve con el bolsillo. Las consignas ideológicas, y espantaron gente, de uno y de los dos lados. Digo, entonces, si no le empiezan a hablar a la gente... No, y realmente los integrantes de las listas no tienen ningún atractivo particular. Es decir, claro, ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la Provincia de Buenos Aires, ni el espacio de Fuerza Patria, ni el espacio de Milei ha logrado sorprender o descollar con un candidato que realmente sea disruptivo y llame la atención.
y atraiga a la gente a votar, porque estamos en una situación en que la gente está abúlica, no quiere ir a votar, no tiene deseo de ir a votar, siente que no sirve que vaya a poner su voto. Sí, que no le cambian nada, que no le va a cambiar que nada. No modifica la realidad, que igual siente por ahí que la dirigencia política va a seguir haciendo lo que le convenga o para ajustar votos para la próxima elección y que su realidad no va a ser modificada en mínimo. Por eso digo... Y lo único que mira es cuánto valen las cosas, si sube o baja el dólar y si consigue trabajo. Sí, y por otro lado, Cande, por eso decíamos que le pega en la línea de flotación de Milei lo que tiene que ver con el tema de las leyes, porque ayer entré a la farmacia, te voy a contar un dato que para mí marca esto, ¿no? Entré a la farmacia y había una señora jubilada, viejita, pagándole en la caja y lo estaba puteando Milei. En el marco de la discusión que había del debate a jubilados, ¿no? Uh-huh. Y la señora dice, yo pago, le decía a la chica que le estaba a la cajera. Dice, pero yo no sé cómo pagar el alquiler, porque yo no tengo casa propia, tengo alquiler. Esto, por Dios, lo juro, que me caiga muerto acá, que era lo que me pasó en la farmacia ayer a la 1:00 de la tarde. López de Vega y Gijonte. Digo, eso pega en la línea de flotación. El tema del Garrahan pega en la línea de flotación. Por eso digo, tanto de uno y otro lado, muchas veces se quedan en su círculo cerrado y hoy con ese 30% no bancás. ¿Por qué sigue teniendo un 40 Milei? Porque del otro lado tenés el kirchnerismo que no modificó nada por lo que perdió. Ni realizó autocrítica ni nada. ¿Qué es lo que vos... Cande, nosotros hablamos un montón de esto. Vos a cada dirigente peronista con lo que nos encontramos o con los que hablamos, decís, pero viejo, nunca van a hacer autocrítica. O sea, no se dan cuenta que... O sea, la gente... Y hoy lo dijo Francos a la mañana. Dijo, viejo, nosotros estamos acá porque estos tipos hicieron las cosas mal. Y ganan elecciones los oficialismos, ganan y pierden elecciones los oficialismos, nunca gana una oposición. Te la gana y te la pierde el oficialismo, si le va bien te la gana y si le va mal pierde. ¿Me entendés? Entonces digo, bueno, esto es la discusión que nosotros me parece y que la que pugnamos siempre cuando hablamos con los dirigentes, para que se dé acá. Porque si no tenemos esto, Cande, no, esto que estamos hablando, esto que estamos discutiendo, el tema de los jubilados, de los estudiantes, los universitarios, después que no se la afanen, eso es lo que queremos, que no se afanen la guita, que no pase una causa como la del fentanilo, que no existen las causas como Libra, que no existan las causas como Libra. Mira, el gobierno que está haciendo chilenitas en el aire, para decirlo en términos futbolísticos, con el dólar, estoy mirando la cotización del dólar ahora, el Banco Nación, el dólar ya se fue 1.325 pesos. Ayer había cerrado en 1.315 sí. Y era una suba leve, porque durante 12 días lo contuvo el gobierno y no subía. Pero ayer empezó a subir, en parte porque hay un nerviosismo producto de que la oposición le marca el territorio en el Congreso. Pero también porque estos datos que dijimos al principio, de que no se recupera la actividad económica, datos del INDEC, del EMAE, se conocieron ayer a la tarde, no estoy dando un dato de una consultora suelta, es un dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, revelan que la economía está estancada. Claro. Y vos tenés una inflación. Sí, 0,7 fue que la caída. La caída de junio, exacto, comparada con mayo. Entonces vos tenés una actividad económica en descenso. Un dólar que se te disparó y no pusiste toda la carne al asador para frenarlo y por ahora no lo estás consiguiendo. Y tenés una inflación que está en torno al 2%, que ya se resiste a seguir bajando, porque en mayo tuviste 1,5, en junio tuviste 1,6, en julio tuviste 1,9 y en agosto seguramente vas a tener 2 o más de 2. Entonces, si bien está debajo del 2%, está en un nivel mucho más controlable que el 25% de aquel diciembre cuando Milei asume como presidente y decide devaluar, lo cierto es que hoy no tenés la vaca atada, digamos, en términos de macroeconomía y de principales variables de la economía. Y esto es un dolor de cabeza, el frente político que vos comentabas recién, sumado al dolor de cabeza que puede ser el frente económico. Entonces, bueno, ahí es donde tenés que ver. Hoy estaba mirando, ¿no? Las declaraciones de Franco, que si bien dijo,
La de siempre, ¿no? La pregunta que hacen los periodistas. ¿Pone la mano en el fuego por...? Dice, no pongo la mano en el fuego por ningún funcionario. Dice, creo que son temas. Dice, por supuesto que creo en la inocencia de Karina y de Lure Menem, pero son temas que tiene que investigar la justicia, dijo Francos en CNN. Y me parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Tiene que actuar la justicia en estos casos. Estamos en comunicación con la diputada nacional. Todavía no. Perdón. Me había había pensado que ya la teníamos al aire, pero digo... Claro, pero sí, efectivamente, Ale, tienen que funcionar los mecanismos de control, las auditorías, las supervisiones de control a los movimientos de los funcionarios. Hay un tema importante que yo te recuerdo, que es que nosotros, este gobierno, desde que arrancó, está funcionando sin presupuesto. Y el funcionar sin presupuesto implica una discrecionalidad para mover las partidas presupuestarias como se le cante. Claro. No hubo presupuesto en el 2024 porque a fines del 2023, en la vorágine que fue la primera y segunda vuelta, el Congreso no lo aprobó. Dijeron, te hago un paréntesis, dijeron que lo iban a presentar ahora. Sí, pero el año pasado también dijeron lo mismo. Sí, y no lo trataron ni en las sesiones ordinarias ni en las extraordinarias. Sí. Y pudieron haberlo incluido en las extraordinarias. Sí, claro. Y eligieron no hacerlo, es decir, eligieron funcionar con el presupuesto de 2023 ajustado por inflación, con lo que implica en materia de discrecionalidad de partidas, que vos sacás de un lado y pones en otro, subejecutás en un lugar y sobreejecutás en otro, sin tener que dar demasiadas explicaciones. Entonces, eso también levanta sospechas de corrupción, porque si vos tenés un presupuesto y te ajustás, cada organismo, cada departamento se ajusta a lo que está previsto en el presupuesto, es más fácil de controlar. Ahora sí, estamos en comunicación con la diputada nacional Margarita Stolbizer. Hola Margarita, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Margarita, te queremos meter primero en esto que estábamos hablando, ¿no? Lo que tiene que ver con las causas de corrupción, o los temas que empiezan a aparecer sobre corrupción, que vos es que yo decía hoy, ojo que en su momento todo apuntaba debido, y hoy pareciera ser que todo apunta a la secretaria general de la presidencia, por lo menos, digo, desde los datos que se conocen, no estoy prejuzgando ni haciendo una opinión, sino simplemente dando datos. ¿Cómo lo evaluás? Sí, tengo la misma percepción, por supuesto. Y va de la mano del enorme poder que esta señora tiene, ¿no? No es solamente la secretaria general de la presidencia lo que implica tener uno de los cargos más altos a nivel ministerial, sino ser la hermana, la protegida y el jefe del presidente de la nación, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de alguien que goza de un manto de protección que a mi juicio está evidenciado en la poca progresión que ha tenido la investigación en la Argentina del caso Libra, al contrario de lo que viene pasando en el exterior. Pero cada sospecha que hay de algún episodio oscuro, opaco del gobierno, está la señora Karina Milei metida en el medio, ¿no? Así que yo tengo, obvio, la misma percepción. Y la otra cuestión que me parece que es necesario analizarlo, digo, además, tratando siempre de poner sobre la mesa que no tengo una doble moral, ¿no? No tengo ese doble estándar para valorar las cosas que están bien o mal según quien las hace. Claro. Y fui muy crítica del kirchnerismo, convencida de los actos de corrupción del kirchnerismo y que Cristina está cumpliendo una condena justa por los delitos de corrupción que cometió. Creo que no se puede en este gobierno dejar de mirar, de observar, de denunciar de la misma manera los episodios que hoy todavía no con el nivel de prueba que tuvimos en el caso de Cristina Kirchner, pero sí con cuestiones incipientes que deben ser investigadas y exigir a la justicia, obvio que también lo haga, porque me parece que si nosotros a 1 año y medio de este gobierno le toleramos todas estas cosas, no me quiero imaginar lo que puede pasar cuando esta gente tenga más poder todavía del que tiene. No, bueno, eso era lo que hablábamos nosotros acá, Margarita, en el transcurso del programa, que decíamos, a nosotros no nos importa, o nos importa muy poco, quién sean los corruptos, del lado que estén. El corrupto tiene que ir en cana. Sea kirchnerista, del gen o libertario, digo.
Sí, no sí. importa. Pero Alejandro, también hay que tener en cuenta una cosa. La corrupción es algo que crece, digamos, como esa plantita en el medio de una grieta que dejan las instituciones cuando no funcionan. Cuando no funciona la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes, los controles dentro del Estado, es cuando aparecen estas cosas, ¿no? Y el otro ámbito es el de la justicia, porque cuando evidentemente no hay castigo y lo que hay es impunidad, eso siempre es la invitación a que el hecho se repita, porque el que cometió el delito y no tuvo sanción, invita al próximo a cometer lo mismo o a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces son dos cuestiones que son centrales. Ahora, ¿qué nos pasa a la Argentina? Pues a mí me preocupa mucho, tengo una mirada muy crítica del actual gobierno en muchos aspectos. ¿Qué nos pasa como sociedad también? Esa degradación de valores, el bajo nivel de demanda social sobre el gobierno. El kirchnerismo, entre otros daños, lo que ha hecho ha sido dejarle adormecida la capacidad crítica a la gente, que no reaccione y que entonces a este hombre le tolera cualquier cosa, con tal que no vuelvan los anteriores. Bueno, no, ese es un debate que nos debemos también como sociedad en esta, exacto, en esto que hemos entendido. Bueno, no, yo no quiero esto, entonces quiero lo otro y me banco lo que sea de lo otro porque no quiero lo anterior. Pero bueno, pero pará, como decimos nosotros acá, todo en su justa medida. Si está mal, está mal, viniendo de quien viniere, no nos importa. Y hoy me parece que justamente la sociedad está también adormecida con esto, pero porque vos también, Margarita, y ahí supongo que también les cabe su parte, del otro lado tampoco tenés nada que te invite a creer o a repensar. Y esta es una queja que yo escucho desde siempre, esa idea de que si no hay nadie y entonces la gente termina votando por la negativa y no por la positiva. Llevamos muchos años, ¿no?, en el que la polarización se traduce en que la gente vota a alguien para que el otro no gane, no a alguien porque me gusta, sino para que no gane el otro. Como el mal menor. Esto viene pasando, claro, es así. Ahora, eso lo que no debemos aceptar es que eso deriva de que no hay otras opciones, porque lo cierto es que las hay, es que las hubo siempre. A mí no me gusta la autorreferencialidad, pero fui candidata a presidenta en el 2015, había varias en el medio y la gente que quiso salir del kirchnerismo votó a Macri. Aun cuando a muchos no les gustaba, Macri era la opción en contra de Scioli, que era el candidato en ese momento de Cristina. Votaban por la negativa, para que no ganara el otro. Me acuerdo en el debate presidencial, que fue la primera vez que se hizo un debate, una de las cosas que yo dije es: me toca competir con gente que no puede justificar sus declaraciones juradas. Era eso. Era una cosa tremenda. Ahora, ¿la gente cuánto le importa de esto? Claro. Nosotros vivimos en una Argentina que en 40 años de democracia exhibe políticos sumamente ricos que nos pueden explicar su fortuna habiendo vivido solamente de la política y la función pública, y un pueblo cada vez más pobre, cada vez más cantidad de gente y cada vez más pobre. Esa es esta democracia que tenemos, pero una democracia que funciona muy bien en términos políticos electorales, porque cada 2 años tenemos elecciones, las elecciones son limpias, razonables, la gente elige libremente, entonces también los políticos somos el emergente de una sociedad que pone cuando vota sus valores y sus miserias también, ¿no? Margarita, hablando justamente de quedar atrapados en esta grieta, vos ahora te presentás como candidata en la provincia de Buenos Aires por una alternativa del medio, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, a nosotros no nos gusta la cuestión del medio, pero sí como una alternativa que lo que intenta es confrontar contra los extremos, contra la polarización, mostrando que hace falta una Argentina con equilibrio, con moderación, que hable de un proyecto de país. Mira, yo escuchaba ayer los discursos en la Cámara, es realmente, casi me da vergüenza a veces, más allá del insulto, que es algo que yo todos los años que tengo de vida parlamentaria
Nunca he vivido una Cámara con el nivel de insulto y de agravio que hay ahora, o de no dejar hablar al otro. Nunca vi una cosa así. Y de ignorancia también, ¿no? Porque, Margarita, se nota mucho que hay mucho desconocimiento de, no solo de una cuestión de cultura general, sino del funcionamiento de la Cámara. Del funcionamiento. Pero ayer una cosa que me llamaba la atención era que los discursos no hablan del tema que se trata, aun cuando se trate un tema trascendente, importante, como lo sabía ayer en la agenda. Cuando hablan los libertarios, que en realidad muchas veces hablan los del PRO por ellos, digamos, pero todo ese sector que hoy apoya al presidente Milei, de lo único que hablan no es para defender, porque claro, lógicamente no tienen discurso para defender el veto a la ley de la discapacidad. Es tan grave que entonces lo único que hacen en todos sus discursos es hablar en contra del kirchnerismo, porque el kirchnerismo y ustedes y David y Cristina y lo que hicieron. Eso es todo, es un discurso que mira al pasado, todo el tiempo al pasado. Y los otros también le tiran con una cantidad de cosas y poco se discute del contenido. Bueno, entonces, yendo al plano de lo electoral, nosotros lo que queremos es confrontar contra todo eso. La verdad, fíjense que un tema que es muy actual, el tema del fentanilo. Sí. Empezó Giudice proponiendo una comisión investigadora porque creía que con eso les metía un palo a los del otro lado. Sí. El otro lado dijo no. Porque los del otro lado dijeron no queremos la responsabilidad. Sí. Claro, nosotros ayer hablamos en nuestro bloque, la verdad es que vamos a apoyar, yo no soy muy convencida de que el Congreso tenga que asignarse esa atribución de investigación, pero bueno, acepto, voy a apoyar, y me parece que Mónica Fein de nuestro bloque es una persona que es primero porque conoce, es una bioquímica, tiene formación profesional. Sí, y allí en Rosario hubo muchos casos, ¿no? Claro, pero tiene además el equilibrio y realmente una persona muy seria, el equilibrio y la seriedad para decir, acá hay responsables de los dos lados, claro. Hay responsables de los dos lados, claro. Entonces hay que poner en un punto. Bueno, nuestra idea en el armado de nuestra lista para la provincia de Buenos Aires es eso, nosotros vamos en contra de la polarización, de cualquiera de los extremos, ¿no? Ofreciendo algo distinto, nos parece que tenemos que ofrecer algo diferente a esto que nos lleva a una Argentina pendular, digamos, que sirve para ganar elecciones, pararse en los extremos, pero al país le va muy mal por ese camino. Margarita, ¿vos crees que en este sentido el discurso del espacio de ustedes de la no polarización, de en contra de la polarización, puede conseguir adeptos? Porque da la impresión de que la grieta está muy marcada y hay mucha irritabilidad de un lado o del otro y la gente sigue eligiendo discursos así que son más virulentos. Sí, por supuesto que hay una sociedad bastante polarizada y es difícil. Sin embargo, te digo dos cosas. Una es que depende de cuánto alcancemos a darle visibilidad y romper ese discurso, como ustedes decían, que se repite en muchos lados, que es no hay nada, te dice mucha gente. Entonces muchos te dicen, hay que votar a Milei porque del otro lado está el kirchnerismo. No, miren, no hay necesidad de volver al kirchnerismo, hay una opción distinta. Entonces lo primero es tratar de romper esa invisibilización que tenemos para que se sepa que existimos y lo que proponemos y lo que decimos y quiénes somos, sobre todo. Me parece que eso para nosotros es, digamos, es central, es bastante clave que la gente nos conozca y que podamos romper en esos términos. Iba a decir otra cosa más y ahora se me fue, pero bueno, es un poco en esa línea. Creo que lo hay, creo que hay. Y lo otro que iba a decir es que más allá de si conseguiremos el apoyo, los votos necesarios, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque nunca podríamos estar en otro lado. Yo cuando discuto esto en mi partido, en el GEN, decimos, nunca nos fue tan fácil definir dónde estar. Es en este espacio, claro, que no es en los extremos. Entonces lo hacemos también con convicción. No sé cuántos votos vamos a sacar, pero estamos donde debemos estar. Margarita, lo último te pregunto, porque nos quedamos sin programa. ¿Este espacio que representan ustedes es el espacio de los gobernadores en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo no lo definiría tan así en realidad. Hay muchos que lo referencian, posiblemente Randazzo, él tiene una referencia más directa con Schiaretti.
Yo sí creo que, y es un poco lo que a mí me alienta en esto, en que esto forme parte de un proyecto nacional. Yo quiero, la verdad, es que trabajemos para que en el 27 haya también un proyecto nacional que exprese esta idea de que no estamos en los extremos. En ese sentido, podríamos en algún momento concurrir con los gobernadores que planteen esto, ¿no? Margarita, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, como siempre tan gentil y amable con nosotros. De nada, un cariño para ustedes. Adiós, hasta pronto. Margarita Stolbizer, adiós, Candelaria, chao. diputada nacional del GEN. Bueno, nos quedamos sin programa. Siempre es enriquecedor poder dialogar con los protagonistas fuera de lo que tiene que ver con el tema puntual por lo que lo llamamos, ¿no? Porque me parece que de esto nos podemos llegar a enriquecer y podemos salir de esta Argentina payasesca, bipolar y que necesita, sé que se me ocurrió el título para mi editorial del domingo, ¿no? Argentina necesita psiquiatra. Bueno, bueno, che, nos estamos yendo, gracias. Vinimos de blanco, pero no es chaleco de fuerza. Sí. Mira, no, vos sabés que siempre, viste que siempre combinamos. Engamados. Siempre estamos engamados, como si nos mandáramos un mensajito de la mañana, pero no, la verdad que no. No nos mandamos, para eso no. Sí, bueno, gracias a todos los que hicieron el programa. Hoy le agradecemos a Fede ahí que nos estuvo Muchas dando gracias, una mano. Fede. Gracias, A Nico. Muchísimas gracias. Ari Martínez, que está como siempre en la producción periodística. Gracias a todos los que hacen posible que nosotros estemos acá. Beso grande, señora Candelaria de la Hasta el Sota. jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Perdón por la realidad. Chau. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven.